Bueno, hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 6. Estamos conformados por Jocelyn, Andrea, Mónica, Karime y su servidor Cristian. Y vamos a proceder a hacer una entrevista al ingeniero Mario Alberto Salazar Cuellar. Si él es tan amable de darnos una introducción y una presentación, por favor. Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Mario Alberto Salazar Cuellar. Soy egresado del TEC como técnico en máquinas y herramientas. Tengo una carrera como ingeniero electrónico e instrumentación y tengo maestría en administración de calidad integral. Tengo alrededor de 28 años en la industria electrónica trabajando. Este es mi tercer empleo. Mi primer empleo estuve 15 años en la empresa llamada Kemet. Después estuve en una compañía que se llama Alfa por 6 años y ahorita llevo 6 años en la compañía que estoy actualmente, que se llama LID. Tengo mi último empleo en LID. Estoy como gerente de operaciones. Tengo a mi cargo prácticamente la operación de la planta. Traigo 600 personas a mi cargo, personal operativo. Hay personal indirecto o técnico, que son alrededor de 150 personas. Y somos alrededor de 100 empleados de confianza, de todos los rubros: calidad, finanzas, producción, mantenimiento, ingeniería de pruebas. Básicamente toda mi vida laboral he estado en el área de producción, con gente a mi cargo. He manejado directamente desde un grupo de 10, 15 personas hasta grupos actuales de 500, 600 personas. No sé si hay Muchas gracias. No, por el momento no. Yo considero al señor Mario Alberto Salazar un líder debido al hecho que tiene, como ya mencionó, a su cargo a mucha gente y que tiene experiencia en el ámbito de liderar personas. Bueno, la verdad, Chris ya nos había hablado un poquito de usted, que ya tenía mucho tiempo elaborando, que ya sabía que pues atendía a mucha gente, que siempre ha estado en contacto con todo el personal. Entonces también fue una de las razones por las que yo pensé que usted podría ser un gran líder a entrevistar, en el sentido que no nada más es llevar a las personas y estar a cargo de ellas, sino que también hay que tener cierta manera de interactuar con ellos. Es por eso que le quería hacer una pregunta de, o sea, si tiene alguna forma en particular de motivar a las personas y si esa forma la llega a aplicar con todos o depende el área o la persona, el tipo de motivación que emplea en ellos. Definitivamente el liderazgo, hay varios tipos y pudiera haber libros y muchos estilos y formas de liderar. Yo creo que el liderazgo es individual, tanto la persona que es el líder como el receptor, pero generalmente hay dos formas de hacer que las personas busquen el trabajar de una manera conjunta contigo. Por ejemplo, me ha tocado trabajar en hacer una reunión con 500 personas donde tenemos que exponer los resultados del último cuarto, del último mes de la compañía. Y ese tipo de liderazgo es cuando es un monólogo donde tú te paras enfrente y buscas transmitir una información y motivar a un grupo de personas. Ese es un tipo de liderazgo donde obviamente tienes que llevar el monólogo hacia el beneficio mutuo, que es un ganar-ganar. Y cuando es un liderazgo individual o un grupo pequeño, se tiene que manejar de una manera diferente, porque el liderazgo definitivamente es individual. No es lo mismo trabajar con un joven que trabajar con una persona adulta, trabajar con una persona con poca experiencia, con mucha experiencia. Entonces el liderazgo en persona o uno a uno definitivamente es individual. Entonces la forma de motivar a una persona de manera individual, tienes que de cierta manera entender qué es lo que lo mueve. Y me refiero a lo que lo mueve desde el punto de vista pensamiento y desde el punto de vista corazón. Si tú estás platicando con una persona que tiene sentimientos encontrados porque tiene problemas familiares, tienes que entender esa situación para poderlo llevar a que salga avante en sus problemas familiares
y que no le afecten en el trabajo, o viceversa. Y cuando es una situación grupal, pues tienes que buscar el interés del grupo, alguna prestación, algún beneficio, alguna situación extraordinaria cuando estás hablando sobre o frente a un grupo grande, ¿no? Entonces, sí tienes que estudiar mucho la situación donde estás parado para ver cómo motivar a la gente. Sí, le agradezco mucho su respuesta, porque pues en algún momento nosotros también nos vamos a topar con eso, y toda esa experiencia que usted tiene, le agradezco que la comparta con nosotros también para algún día emplearla también. Gracias. Bueno, yo en lo personal quiero hablar un poquito de por qué lo elegimos como líder. Primero que nada, por la trayectoria que tiene laboralmente y también académicamente. Está muy bien preparado, todos los maestrías y diplomados que tiene usted, además de que está en el área de producción, que es donde nace todo y es el núcleo de una empresa. Quisiera preguntarle algo, ¿qué valores toma en cuenta en la parte de hacer esta función de líder? Mira, definitivamente todos los valores son importantes. Pero en lo personal hay algo que valoro mucho, que es la integridad o la honestidad de las personas. Muchas veces he visto grupos de trabajo que desperdician mucho tiempo, muchas horas hombre en tratar de buscar una solución a un problema, donde fuera tan sencillo cuando alguien se abriera a decir: me equivoqué, sucedió esto, y entre todos buscamos la solución. Pero muchas veces las personas, por miedo o por alguna situación, esconden la verdad, y eso genera muchos conflictos en cualquier lugar. Entonces yo creo que la honestidad es una de las bases fundamentales de un trabajo en equipo. Entonces cuando alguien en el equipo no es honesto, el equipo se destruye. Entonces la honestidad es un valor fundamental dentro del liderazgo. Exactamente, honestidad y el trabajo en equipo más que nada. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Andrea. Y el puesto que el señor Mario, el puesto del señor Mario es gerente de producción. Sí, y pues como ya nos mencionó, se encarga de gestionar a mucha gente, asegurándose que pues la producción sea lo más eficiente posible, por lo que lo considero líder, ya que es una característica que tiene este puesto, que es capacidad de decisión, responsabilidad, comunicación, visión. Mi pregunta es, en todo este tiempo que lleva trabajando, ¿qué le ha enseñado a liderar? Uy, esa está compleja la pregunta, pero lo que pasa es que liderar es... recordemos que un líder no solamente es líder para la gente que te reporta contigo, o la gente que en un organigrama está abajo de ti, por así llamarlo, porque no está abajo. Realmente hay un concepto que les recomiendo que escuchen o lean, que es líder de 360. Un líder realmente, tú lideras a las personas que reportan contigo, a las personas que reportan con tus compañeros. También nosotros lideramos a nuestros compañeros, incluso a nuestros jefes y a los jefes de nuestros jefes, porque de cierta manera tienes que llevar a que la organización entienda, cuando trabajas en una organización, que los objetivos de un líder deben de ser comunes. Entonces, cuando el equipo de trabajo, me refiero a mis compañeros, por ejemplo, tenemos objetivos diferentes, no vamos a llegar nunca a ningún lado. Entonces, el poder liderar es cómo hacer que el resto del grupo entienda cuál es el objetivo común. Entonces, a través del tiempo, cosas que he aprendido, que cuando las personas tienen objetivos diferentes es cuando empiezan los conflictos, porque cada quien pudiéramos decir que jala hacia su interés o hacia su objetivo. Entonces, lo que aprendí es de que lo primero que tienes que hacer para poder liderar es que todos tengan un objetivo en común, o que todos entiendan que el objetivo que tú estás buscando como líder de cierta manera va a beneficiar a los objetivos de tus similares. Ok, le agradezco que haya contestado mi pregunta. Gracias. Bueno, nuestro compañero Cristian fue quien nos habló de usted y del puesto que llevaba. Entonces, yo creo que como gracias a la trayectoria que tiene,
usted se puede definir ya como un buen líder. Y mi pregunta para usted sería, ¿cuál ha sido alguna situación complicada que ha tenido que enfrentar como líder? Pues hay que definir qué es complicado. Pero yo creo que cuando me he visto en aprietos, y vamos a definir complicado cuando ya empiezan a agotarse las posibles tomas de decisiones y cuando empiezas a ver que la gente, partimos de que es un líder, y un líder es cuando la gente que trabaja contigo de cierta manera respeta tus decisiones, respeta, y digo respeta, me refiero a que es algo que ¿cómo pudiera decirlo? Lo llevan porque lo entienden, no es una obligación, sino lo hacen porque lo entienden. Y cuando dicen, bueno, entiendo lo que mi líder está refiriendo, pues lo hacen y lo llevan a cabo. Entonces, cuando tú ves que la gente empieza a tomar decisiones diferentes a lo que tú les pides, empieza a ser un problema y empiezas a ver que tu liderazgo empieza a mermar y la gente no empieza a seguirte para poder llegar a un solo objetivo. Pueden ellos pensar que tus decisiones son incorrectas y no te llevan al objetivo en común. Entonces hay situaciones muy complejas, sobre todo cuando son situaciones inesperadas. Recordemos que como líder tienes que afrontar todas aquellas adversidades y situaciones diferentes, y tú tienes un grupo que está esperando que tú tienes una decisión que lo lleve al bien común. Entonces yo creo que situaciones de esas pudiera haber muchas, pero hubo un tiempo donde sí, de hecho fue ahora en épocas de pandemia el año pasado, que eran situaciones que nadie entendíamos, que nadie sabíamos cómo íbamos a reaccionar, que había en contra de tus decisiones cosas comprendibles. De repente me decían, oye, es que para poder solucionar la situación de la pandemia tenemos que hacer que todos se protejan contra un virus. Pues yo en mi vida había un virus y no sabía cómo hacerlo, entonces lo primero que tienes que hacer es documentar y empezar a entender cómo el problema para poder cómo atacarlo. Entonces, en mi vida laboral nunca había visto plantas completas que pararan meses, y esta ocasión lo viví y fue algo completamente extraordinario a un liderazgo natural o tradicional. El ir a explicarle a la gente que se tiene que ir a su casa con medio sueldo por un mes y medio y decirles que no hay otra alternativa más que vivan con la mitad de su sueldo y que te entiendan y que comprendan y que después de un mes y medio con medio sueldo regresen a trabajar con optimismo, es algo muy complejo. Muchas gracias por su respuesta. Contrario. Bueno, pues ya terminamos con las preguntas. Sería todo de nuestra parte. No sé si gusta agregar algún comentario, un consejo, algo que nos quiera decir. Mira, el consejo que yo pudiera decir es lo que comentaba hace rato. El liderazgo, primero tienes que entender qué es lo que buscas tú para poder transmitírselo a los demás. Y ese liderazgo no se malentienda que es cuando yo tengo a alguien abajo y voy y le doy una orden. Un líder jamás da órdenes. Un líder hace entender o hace que la otra persona entienda que lo que va a hacer es algo bueno para el objetivo en común y que si lo hace bien va a salir a un resultado positivo y que si lo hace mal va a salir un resultado negativo. Entonces un buen líder jamás da órdenes. Un buen líder hace que la gente entienda qué es lo que tiene que hacer. Y también liderar no es solamente las personas que están contigo abajo. Siempre 360, y me refiero a una esfera, todo el mundo hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, es personas a las que tú puedes liderar. Solamente tienes que entender el cómo lo vas a hacer y que siempre los objetivos de esas personas haya algo, aunque sea muy pequeño, que vincule con tus objetivos, para poder que eso se convierta en un trabajo en equipo. Si no, después empiezas a malentenderse que es un favor o que es algo diferente. Entonces siempre tienen que entender que el resto de las personas con las que vas a trabajar, que tu objetivo tiene alguna situación que a ellos les va a ayudar también en sus objetivos. Eso es lo que puedo aportar. Bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo y aquí terminamos la grabación.